arma forjada prosperará, me alcanzará. Si Dios está con nosotros, nadie nos podrá vencer. El poderoso de Israel es siempre fiel, es siempre fiel. Él sabe cómo terminará. Hay victoria, hay victoria. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia vamos a danzar. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia vamos a danzar. ¿Está conmigo? Hoy los muros caen, hoy los muros caen, hoy los muros caen, hoy los muros caen. Salta, salta para Cristo. Ninguna sombra de muerte a mí me podrá tocar. Ninguna arma forjada prosperará, me alcanzará. Si Dios está con nosotros, nadie nos podrá vencer. El poderoso de Israel es siempre fiel, es siempre fiel. Él sabe cómo terminará. Hay victoria, hay victoria. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia vamos a danzar. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia vamos a danzar. Hoy los muros caen. Dígale, cómelo. Hoy los muros caen. Hoy los muros caen. Hoy los muros caen. Arriba, arriba, arriba. Daremos vueltas en su presencia, profetizamos. Hoy se caen los muros, daremos vueltas en su presencia, profetizamos. Hoy se caen los muros, daremos vueltas en su presencia, profetizamos. Hoy se caen los muros, daremos vueltas en su presencia, profetizamos. Hoy se caen los muros. Él sabe cómo terminará. Hay victoria, hay victoria. Como en Jericó vamos a gritar y en su presencia. Como en Jericó y en su presencia vamos a danzar. Hoy los muros caen. 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 ¡Ay! ¡Hoy los muros! ¿Dónde está la generación que va a derribar los muros? Bendiciones, amada Iglesia Restauración, nuevamente me es un gozo, me es un placer poder llegar hasta sus hogares, a sus grupos familiares y poder traerles la enseñanza de esta semana. Seguimos adelante con el tema general que hemos tratado de exponer a través de todas las exposiciones bíblicas, los mensajes, las enseñanzas de los grupos familiares acerca de conociendo a Dios.
Ese es el tema central que hasta ahora nos ha guiado el Espíritu Santo para poder ir aprendiendo y que se nos vaya revelando por el Espíritu Santo la persona de nuestro Dios, ese Dios que adoramos, ese Dios que servimos, ese Dios que exaltamos, ese Dios a quien le traemos nuestra ofrenda, le traemos nuestra vida, en ese Dios en quien confiamos. Así que cuán importante es que el Espíritu Santo nos vaya revelando día con día la persona maravillosa, gloriosa, poderosa de nuestro Dios. Así que en esta ocasión no es la excepción y quisiera nuevamente que abriéramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Probablemente me ha escuchado hablar muchos mensajes acerca de este capítulo. No es que no haya otros capítulos, pero en este pasaje hay tanta riqueza de la verdad de Dios para nuestras vidas. Por eso seguimos abriendo este pasaje y que podamos estudiarlo un poquito más. Amén. Así que vamos a leer Isaías capítulo 6 y solo vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Solo los 4 primeros versículos. Espero que usted ya tenga lista su Biblia y toda su familia, todos los que están allá en el grupo, tengan listas sus Biblias para que podamos leer juntos este hermoso pasaje. Isaías 6, del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, cuán importante es que nosotros vayamos adquiriendo un conocimiento de Dios. Pero lo primero que yo quiero enfatizar en esta ocasión es que conocer a Dios no es información de Él, sino es tener una revelación por el Espíritu Santo de su persona. Eso es muy importante. Ahora, esto solo puede suceder si nosotros también hemos sido engendrados por el Espíritu. No podremos tener una revelación de Dios si no hemos sido engendrados por el Espíritu. ¿De acuerdo? Eso quiere decir si no hemos nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo, a partir de que llega a nuestra vida, su obra se va a centrar en revelarnos a Dios, revelarnos a Cristo y formar a Cristo en nosotros. De tal manera que nosotros seamos la expresión visible del Dios invisible. De tal manera que nosotros no solo disfrutemos de la presencia de Dios, sino que expresemos, multipliquemos esa gloriosa persona de Dios en Cristo Jesús a todo el mundo. Entonces, si queremos una revelación de Dios, necesitamos haber sido engendrados por el Espíritu Santo. Y de una manera tan hermosa, el Espíritu Santo de manera progresiva, pero de manera definitiva, irá revelándonos cada día la persona de nuestro Dios. Ahora, otra cosa, conocer a Dios va a determinar la manera en que yo me voy a relacionar con Dios. Dios desea que tengamos comunión con Él.
Dios desea que disfrutemos de la relación con Él. Para que esto suceda, es muy importante que nosotros conozcamos a Dios, porque ese conocimiento va a determinar en nosotros la manera correcta, adecuada, en la que nosotros nos vamos a relacionar con nuestro Dios. Así que es importante conocer a Dios. Y también otro aspecto que quiero enfatizar es que conocer a Dios va a influir de una manera muy específica nuestra manera de conducirnos en todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, nuestra conducta, nuestra manera de vivir va a estar influenciada de una manera muy clara por el conocimiento que tengamos de Dios. Es decir, no porque tenemos un conocimiento de Dios, nuestra vida va a ser de tal o cual manera, sino por el conocimiento de Dios en nosotros. El conocimiento de Dios va a influir en nosotros de manera natural nuestra manera de conducirnos, nuestra conducta, nuestra manera de vivir en todas las áreas de la vida. Amén. Así porque vamos a reflejar su persona en la casa, vamos a reflejar su persona en la oficina, vamos a reflejar su persona en el trabajo, vamos a reflejar su persona en nuestras relaciones interpersonales, vamos a reflejar su persona en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestro trato con la gente. Vamos a reflejar la persona de Dios en nuestra vida como ciudadanos, como personas, como creyentes. En todas las áreas de nuestra vida se va a ver el conocimiento, se va a sentir, se va a oler el conocimiento que tengamos de nuestro Dios. He ahí la importancia de que le podamos conocer cada día. Ahora bien, el profeta Isaías, en el texto que leímos, el profeta Isaías nos revela 4 aspectos de la personalidad de nuestro Dios, que son dignos de tomar en cuenta porque también nosotros necesitamos una revelación de esos aspectos del carácter y de la personalidad de nuestro Dios. Y eso nos va a llevar a un entendimiento mayor y obviamente, como dijimos anteriormente, ese conocimiento va a influir en nuestra vida. Reitero y reafirmo, no se trata de una información. Conocer a Dios no se trata de una información. No se trata solo de saber, se trata de conocer. Se trata de que esa verdad se encarne en mi corazón, se encarne en mi mente, se haga carne en mí, para que me pueda yo explicar, y entonces eso se manifieste en mi vida diaria. Entonces, ¿cuáles son esos 4 aspectos? Obviamente no son los únicos. Si estudiamos la palabra, vamos a descubrir. Ahora, tampoco son aspectos aislados, ¿verdad? Sino son aspectos que se interrelacionan en el carácter de Dios. Por eso es que pero creo que es bueno que lo veamos paso a paso. El primer aspecto que a Isaías se le revela de la persona de Dios, es que él acá dice, vi yo al Señor. Entonces el primer aspecto es que Dios es el Señor, que Dios es el Adonai, como le llamaban en el antiguo pacto, que era el nivel máximo de autoridad y de poder para el pueblo de Israel. Entonces Isaías tiene una revelación de Dios como Señor. Nosotros también debemos de tener esta misma revelación. Tenemos que reconocer a Dios como el Señor de todo el universo, pero sobre todo el Señor de nuestras vidas. Ok,
El Señor entonces, la palabra Señor o el carácter de Dios como Señor denota tres cosas muy importantes. La primera de ellas, claro que se refiere a un título honorable que se reconoce, ¿verdad? Señor es un título, es una asignación honorable que se debe reconocer. O sea, Dios no es nuestro cuate, Dios no es nuestro amigo, nuestro compañero, no, Dios es Señor. Es un título honorable que se debe reconocer. Número 2, Señor denota que Él es el dueño de todo. Dios es Señor porque Él es dueño de todo. La misma palabra de Dios dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es Señor de todo y Señor de todos. Esto es muy importante, porque entonces si Él es el dueño de todo, entonces yo no soy dueño de nada. Yo no soy dueño de nada. Entonces yo tengo que reconocer que todo lo que está en mis manos, todo lo que yo tengo, que puedo poseer, solo tengo la posesión de ello. Porque el dueño es Dios, es el Señor. De tal manera que esto me ubica en lo que yo soy. Soy un administrador, soy un mayordomo ¿de qué? De todo lo que es del Señor. Mis bienes, mi trabajo, mi casa, el ministerio, mis hijos, mis hijas, mi dinero, todo le pertenece al Señor. Ahora, este no es un asunto que Dios exige y que Dios demanda. Es que sencillamente, como Jesús nos ilustró en el Evangelio, creo que de Mateo, donde habla acerca del tesoro, dice que este hombre descubre el tesoro y anda y va gozoso y vende todo lo que tiene con tal de tener ese tesoro. Porque sabía que ese tesoro vale muchísimo más que todo lo que él posee. Y por eso es que no es un dolor, no es una carga, no es algo que le causa pesar de dar o de entregar, sino que dice la Biblia que fue y que con gozo vendió todo lo que tenía, entregó todo lo que tenía con tal de tener ese tesoro. Ahora, qué maravilloso. Entonces es saber que Dios es el Señor de todo, el dueño de todo, y que yo solo soy un administrador de todo lo que Él tiene. Por eso, mis amados, esto es muy importante. Yo he escuchado a algunas personas, a veces a algunos padres, ellos son mis hijos, ellos son mis hijos y yo hago con ellos lo que a mí me parece. He escuchado esposos que dicen, bueno, esta es mi casa, yo puedo hacer con mi casa lo que a mí me parece. Yo he escuchado a veces hasta creyentes que dicen, espérame, este es mi dinero, es el fruto de mi trabajo y yo puedo disponer de él como a mí me dé la gana. Amados, si tenemos una revelación de Dios, no podemos hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque todo Dios es dueño de todo y nosotros solo somos administradores. Tenemos que administrar sus bienes de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero número 3, también si Él es Señor, esto denota que Él es amo de todos. Y esto demanda de nosotros obediencia. Si Él es Señor, Él es nuestro amo. Y por lo tanto, nosotros le debemos obediencia. En otras palabras, mis amados, Dios no está, el Señor no está a mi disposición. Hermano, borremos eso.
Porque cuánta frustración encuentro en cristianos que piensan que Dios está a la disposición de ellos en tiempo, en forma y a la hora que a ellos quieran y de la manera en que ellos quieran que Dios obre. Si Él es Señor, Él no está a nuestra disposición. Nosotros somos los que debemos estar a su disposición y actuar siempre en obediencia, porque Él es Señor. ¡Wow! Imagínense que tuviéramos esta revelación. Quiera Dios que en su Espíritu Santo de verdad nos revele y que no solamente cantemos bonitos cantos que mencionan a Dios como Señor, que sea una realidad de nuestras vidas como creyentes y como hijos de Dios. Amén. Bueno, pero otro aspecto que Isaías vio de la personalidad de Dios. Número 2, rey. ¿Por qué? Bueno, no aparece la palabra rey, pero cuando leemos dice sentado sobre un trono alto. Mire las características de su trono. Trono alto, un trono sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces habla de un nivel alto por encima de todos, luego sublime, algo sublime, pero también majestuoso, porque dice aquí que sus faldas llenaban el templo. Habla de su majestuosidad. Y nuestro Rey es majestuoso. Hace muchos años cantábamos Cristo Rey, majestuoso. Bueno, creo que ese sí es el canto. Pero hablaba de eso. Bueno, pero ¿qué es lo que entonces vio? ¿Qué visión, qué revelación tuvo Isaías de Dios? También una revelación de Dios como Rey. Como Rey. Y cuando hablamos de un rey, entonces obviamente tenemos que considerar que la demanda para nosotros es una expresión profunda de respeto y honra hacia su persona. Si Él es rey, si a los reyes de la tierra se les respeta, si a los reyes de la tierra se les honra, entonces cuánto más nosotros, como hijos de Dios, debemos de respetar y de honrar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y cuando estamos hablando de respeto, no solamente estamos hablando de actitudes, ¿verdad?, de pleitesía que podemos tener, sino está hablando de un corazón rendido. Un corazón rendido y entregado a nuestro Rey. Pero también cuando hablamos de Rey, estamos hablando de que debe ser honrado. Y no solamente honrado con buenos pensamientos, no solamente honrado con buenas palabras, no solamente honrado, hermanos, con buenas actitudes, sino honrado con lo mejor que nosotros podamos tener y darle a Él. Lo mejor. Y no solamente en cuestiones de servicio, no solo en cuestiones de hacer cosas para Él, sino también en darle a Él lo mejor. Por eso es que cuando venimos, traemos lo mejor de nuestra adoración. Traemos la mejor alabanza, traemos la mejor adoración, traemos la mejor actitud. ¿Por qué? Porque lo estamos honrando a Él. Pero también traemos lo mejor de nuestros recursos. Por eso lo primero y lo mejor de nuestros recursos, hermanos, tiene que ser para Él.
Si nosotros leemos el libro de Malaquías en los primeros capítulos y versículos, Dios empieza a hablar y le dice a su pueblo: si yo soy Señor, si yo soy Padre, si yo soy, ¿dónde está mi honra? Mis amados hermanos, usted sabe la historia de los magos, ¿verdad? Que vinieron del oriente y vinieron a adorar ¿a quién? Al rey. Le dijeron a Herodes: hey, ¿dónde está el rey que ha nacido? Su estrella hemos visto y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Y dice la palabra de Dios que no solamente tal vez se arrodillaron, tal vez tuvieron palabras que expresaban adoración, sino también dice que abrieron sus tesoros, oro, incienso y mirra, que eran bienes materiales dignos de un rey. Hermano, qué cosa más tremenda. A veces tengo que decir esto, pero cuando miro a veces las actitudes de algunos que se llaman cristianos en nuestras reuniones y les veo su adoración, su alabanza tan fría, tan raquítica en cuanto a pasión, gozo, entrega y reconocimiento. Cuando a veces miro, hermanos, que algunos pasan y no traen también sus recursos para el Señor. Dice uno, ¿realmente tienen una revelación de que Dios es Rey? Quiera el Señor que sepamos que nuestro Dios no solo es Señor, es Rey y necesita ser honrado y respetado por nosotros. Pero hay un tercer aspecto del carácter de Dios. Dice en el versículo 3, dice que los serafines daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Entonces el otro aspecto del carácter del Señor es que era santo, que habla, hermanos, su santidad habla de su carácter, por supuesto, un carácter moral puro y limpio, sin pecado. Pero sobre todo, hermanos, la palabra santo se refiere a su ser, que es otro, distinto, diferente y por lo tanto sin igual, sin comparación con respecto a otro ser en este universo u otro Dios con minúscula sobre la tierra. Nuestro Dios es sin igual, porque Él es otro, Él es diferente, Él es más alto, Él es más glorioso, nuestro Dios. Entonces eso es importante. Por supuesto, cuando nosotros tenemos una revelación de que Él es santo, obviamente, mis amados, nuestra respuesta a ello, nuestra respuesta a esa revelación de que Dios es santo es adoración. Le vamos a adorar como los serafines. Los serafines, cuando lo vieron, empezaron a adorar. Los ángeles le adoraron por su santidad. Pues nosotros también le adoramos por su santidad, porque Él es santo, porque Él... Pero también, si Él es santo, entonces eso demanda de nosotros, sus hijos, que también seamos el reflejo de su santidad en esta tierra. Entonces no solo demanda adoración, sino demanda que nosotros seamos el reflejo de su santidad en esta tierra. Por eso el apóstol Pedro dijo y afirmó: yo soy santo, dice el Señor. Por lo tanto, vosotros también sean santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, si Él es santo, nosotros tenemos que ser el reflejo de su santidad. Tenemos que vivir, hablar, pensar y actuar de manera distinta a como el mundo actúa. Por eso el apóstol Pablo dijo en el libro de los Efesios, dice que ya no vivamos como los otros gentiles
que no conocen a Dios, que están ajenos a las promesas y a la vida. No, ¿por qué? Porque nosotros somos santos y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pastor, ¿eso tiene que ver con nuestras relaciones? Sí. Pastor, ¿tiene que ver con nuestra manera de vestir? Sí. Pastor, ¿tiene que ver en qué lugares asistimos y participamos? Sí. Tiene que ver en todo. Nuestra santidad no es otra cosa que el reflejo del carácter santo de nuestro Dios. Y finalmente, dice Jehová de los ejércitos. Cuarto aspecto que Isaías tuvo, que le fue revelado a Isaías. Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Jehová Sabaoth, que manifiesta el poder destructivo de nuestro Dios contra todo lo que se levanta contra Él. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es justo. Habla de su poder, habla de su autoridad, habla, hermanos, de su justicia. Habla de que Él se levanta contra todos nuestros enemigos. Habla, mis amados hermanos, del Dios que nos da las victorias sobre las batallas, sobre nuestros enemigos. Aleluya. Pero también habla del carácter justo de Dios para destruir todo aquello que se levante contra Él. Y de paso contra nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las batallas no son nuestras, sino son de nuestro Dios. Eso nos demanda y debe infundir en nosotros un temor reverente ante y hacia Él. Amén, hermanos. No es solamente, es una mezcla. Cuando hablamos del temor, estamos hablando no específicamente de tener solo sentir terror o espanto o miedo a Dios. No. Pero es una mezcla entre reconocer la grandeza y el poder, la presencia de ese Dios que es Jehová de los ejércitos y que produce en nosotros una especie de respeto, de honor, pero también mezclado con ese aspecto de espanto. De tal manera que ese temor nos libere de todo aquello que podamos hacer y que ofende el nombre de nuestro Dios, que ofende el corazón de nuestro Dios. Quiere el Señor que esta revelación que Isaías tuvo la podamos tener nosotros. El Espíritu Santo nos pueda llevar a tener esta revelación que necesitamos como hijos de Dios. Él es Señor, es Rey, es Santo y es Jehová de los ejércitos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección y le pedimos que no falte a las reuniones en casa. Un abrazo y que el Señor les siga bendiciendo y prosperando en todo. Amén.